Es un esfuerzo el que hace muy grande porque está saturado de atención mediática, de todos los premios, reconocimientos. Ha hecho un esfuerzo que le quiero agradecer personalmente y pues le dedicamos el segundo aplauso de la velada, ¿no? Y le doy el aplauso. Yo me había comprometido y simplemente ha sido un pequeño madrugón esta mañana y ya está. Estoy encantado de estar aquí. Yo soy estudiante de la Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla y encontré lo que, como se dice, a mí la carrera me sirvió mucho porque en ella encontré a parte de los compañeros por los que he terminado haciendo mucho. Y en cierto modo vengo por eso también, porque creo que pasa el testigo y que vosotros sois la nueva jornada y que tenéis que en el futuro hacer películas o lo que queráis hacer, ¿no? Dentro de comunicación hay muchas posibilidades. Ya está, yo sobre la película, si no me importa, hablamos luego, no sé si la habéis visto o no la habéis visto, pero si hablar de una película antes de verla se me ha parecido muy raro. Entonces, ¿qué os parece? Pasamos directamente a verla y luego yo estoy aquí para responder a lo que queráis. ¿Vale? Eso es la base de lo que distingue el Whodunit, es decir, la narrativa donde la acción y el interés se focaliza en quién lo hizo, frente a esta literatura de novela policial que en el año 29, y la fecha no es casual, desarrolla toda esta narrativa de la corrupción. Una nueva tradición de novela realista que utiliza la trama criminal como una excusa para hablar de las cosas que nos rodean en esta sociedad. Y yo cuando vi Grupo 7, eso yo creo que está muy bien trazado también, porque no estamos hablando de películas ni de novelas de tesis. Es decir, Dashiell Hammett en Cosecha Roja no hace una tesis punto A, la corrupción, punto B. No es un debate parlamentario, sino que eso va como una especie de trasfondo que va articulando las distintas tramas y subtramas. Y a mí me pareció muy interesante eso en Grupo 7 cuando la vi de la misma sensación que cuando vi la caja 507. Es decir, ver estas cosas que a lo mejor no con toda la síntida que deseamos no se han tratado en el cine europeo, de la corrupción que va por debajo y que define el comportamiento de los personajes y que define también la evolución de la sociedad. Porque la corrupción, desde esta perspectiva, no es cosa de cuatro delincuentes que tienen la cárcel, sino que es la auténtica gasolina que hace que funcione la sociedad capitalista como funciona. Y yo creo que una cosa muy interesante de la isla mínima, y que yo creo que es una de las bases que explica la película, y una de las bases de configuración de la película, es esa lectura política donde la trama queda supeditada de alguna manera a un nivel más profundo, donde lo interesante es precisamente esa historia de la transición. De aquí el vínculo que comentamos con Juan Madrid como auténtico cronista de la transición. Es decir, cómo la transición consistió en una especie de reforma pactada y nunca de ruptura. Cómo los antiguos criminales torturadores siguen estando en los cuerpos policiales, en las instituciones, y no hay ni siquiera un cuestionamiento oficial de todo lo que ha sucedido. Y yo creo que eso es algo que aparece muy bien definido en esta historia de los dos policías en la isla mínima, y yo creo que ahora lo discutiremos con el director, es una, como decía, una de las bases de la película. Yo creo que este como elemento de discusión creo que es interesante ponerlo sobre la mesa, esos sentidos políticos del cine, porque esta película es distinta y algo más frente a la narrativa policial o películas del estilo del Whodunit, es decir, de Agatha Christie y compañía, y porque nos está hablando de nuestro presente, haciendo una historia fuera de los relatos oficiales de lo que fue la transición política a la democracia, ¿no? Precisamente lo que está sucediendo aquí, que es fuera de la centralidad, fuera de Madrid, en las marismas del Guadalquivir y en un año tan conflictivo como 1980.
Sin más, yo creo que quería dejar sobre la mesa este debate y le paso la palabra a Santiago Hernández. Muchas gracias. Bueno, yo empezaré un poco tal vez desde el punto de vista del público, que es lo que el público sobre todo, pues como la mayoría de los que estáis aquí, que es el público que no ha vivido o que era un niño o directamente no ha vivido toda esta época que se refleja en la película. Cómo recibe las claves a las que ha estado haciendo referencia Manuel. Aquí tenemos claves muy cercanas que son de una época posterior, pero yo creo que está muy como trasfondo en la película. En todo caso, Roberto, pues nos lo dirás o nos lo desmentirás ahora a continuación, ¿no? Como es evidentemente pues el caso Cassel que teníamos aquí, que parece una referencia obligada, donde también hay la figura de los posibles implicados de Alto Copete, que no eran los primeros que realizan los secuestros, como este hombre elegante que aparece por la película y se pasea y saluda cortésmente, y del que se sabe que es el auténtico motor de estas tramas corruptas y de estos vicios sociales e individuales que posibilitan un grado de horror semejante que sería realmente increíble si no supiéramos que es que realmente pues la realidad supera la ficción. Entonces, ¿cómo esto lo recibe el público? ¿Cómo recibe las claves sobre lo que fue el franquismo, la transición al franquismo? Todas estas cosas, estas alusiones, si pasan desapercibidas o si realmente... Pero claro, una cosa es que las veamos como lo más evidente, la gente mayor que hemos vivido y que venimos de toda esta época. Y otra cosa, que eso está en las preocupaciones de un director y de los guionistas, también en primer plano, ¿no? Hasta qué punto esto, el personaje del torturador, asesino, que no quiere tener cuentas de su pasado y que incluso pasa como una especie de héroe sucio o de héroe malote o de Harry sucio a la española, ¿no? Y pasa y se incorpora a la época siguiente y se incorpora a la democracia sin ningún problema. Esa sería una de las cuestiones y yo creo que podría también orientarnos la discusión, todo lo que es la recepción desde hoy en día de todas estas tramas. Efectivamente, como ha dicho la crítica, yo sí que veo que ha sido un gran acierto la elección de la época para situar la película, aunque tenemos casos similares, como lo que decía de las rocas, de una época posterior. Una época posterior, unos años después, tampoco es que la época como tal posiblemente se pueda decir que es posterior, ¿no? Porque lo mismo que estaba pasando en los 80 no estaba pasando en los 90, estaba un poco más lejos la transición, estaban más lejos casos como los asesinatos de Atocha, como el golpismo, estaban un poquitín más lejos, pero seguía pasando lo mismo, y de hecho seguía pasando. Bueno, entonces estas cuestiones, como esto se ha digerido en el guión, en la elección de los actores, yo creo que a lo mejor algunas cuestiones sobre el casting pues sería interesante preguntarle a Alberto cómo ha buscado estos actores, cómo el policía asesino pues, es encarnado por un hombre de una normalidad casi escandalosa, ¿no? Normalidad, ¿no? Como alguien que podría ser nuestro vecino
o que en todo caso su mera presencia no nos inquieta, no nos incomoda en absoluto. Nos tienen que decir y hasta probar y recomprobar por parte de un periodista, de un fotógrafo, no, es que sí que es él, etc. Es capaz de despachar con una frasecita, no, es que eso fue un compañero, yo le tapé porque son compañeros, luego al final te salvaré la vida al final de la película y demostraré que soy un buen compañero de mis compañeros y ya está, ¿no? Puedo ser un poco franco sucio, pero la cosa no vamos allá. Entonces, bueno, como estas cosas se articulan en el guión y como después, eso yo creo que sobre todo agradecería poder oír a los asistentes cómo estas claves y estas cosas las leéis, si os parecen tan evidentes, si no, si le pasan desapercibidas a la gente, es decir, que no se trata, yo agradecería que la gente no trate de decir, bueno, sí, esto, después de que lo hemos oído y tal, sí, claro, lo hemos visto todos. Pues la valentía también de si a alguien le parece que no era tan evidente, pues que lo diga, porque eso es un punto de vista muy interesante para nosotros. Para no alargar esta introducción, sí quería resaltar y preguntar algunas cosas sobre las claves de la fotografía, que ha sido uno de los Goyas y uno de los más merecidos también y más incuestionables desde mi punto de vista. Bueno, habéis algo de lo que me conocéis, que también doy clases de fotografía aquí, entre otras cosas. Bueno, esto va a preguntar sobre fotografía, me interesa todo lo demás, el guión, los actores, pero sobre fotografía realmente es espectacular el resultado. A lo mejor nos cuenta algo de las tomas aéreas, si han utilizado drones, han utilizado un helicóptero, una avioneta, o que habéis utilizado técnicamente, pero luego más allá de eso, porque eso lo que más espectacularmente ha salido en los medios de comunicación, ¿no? Las tomas aéreas, sí, son espectaculares, pero cómo realmente hay algo que es el ambiente asfixiante, y no existe en castellano la palabra ahogante, no existe, pero a lo mejor habría que acuñarla porque la asfixia por agua, que es el ahogamiento, se produce mucho en la película, es decir, nadie muere ahogado, pero los cadáveres se sacan del agua y los personajes están ahogándose entre lluvia y chapoteo en la ciénaga y en las marismas del Guadalquivir, y evidentemente esto, pues en la literatura, en el cine, pero sobre todo en la buena literatura y en el buen cine, es un personaje más y un elemento central para explicar todas estas cosas, como con el término que ha dado referencia Manuel, que están en el trasfondo, pues de la misma manera que hay una realidad social y política. Por lo menos se dice, y se ha presentado, y se ha discutido, que se trata de un thriller. A mí la verdad que el tema del thriller me pasa como a Chandler, me trae absolutamente sin cuidado. Quiero decir que es absolutamente secundario a mí. Lo importante para mí de la película, que es una película bastante política, y lo es de un modo que de alguna forma se sale de lo que es la tradición del cine negro. Yo diría que hay, bueno, el cine negro en general, y del cine negro y de la narrativa negra en nuestro país en particular. Hay, digamos, normalmente los estudiosos o los interesados, entre los que me cuento, de la narrativa negra, hay siempre la tendencia a hablar de dos tipologías de relato. Una en la que se trata es de descubrir quién es el asesino, desde la novela del siglo XIX, Agatha Christie, en fin, saber quién fue el que mató a quién y cuáles son las lógicas que hay detrás, un poco que sería lo que la historia da como anécdota, y otra que utiliza eso como excusa para abordar el desarrollo psicológico más o menos de los personajes. Yo añadiría una tercera, que es donde creo que se inserta la película que estamos discutiendo aquí, en la que no se trata de solventar únicamente o de abordar la psicología de los personajes, sino de intentar ubicarlos en el interior de una estructura que va más allá de la individualización de los personajes, para intentar mostrar el carácter sistémico, digamos, de lo que se aborda, sea corrupción, sea lo que sea.
Y esto lo digo porque no solamente va a explicar, como intentaré decir, como digo de manera breve, cómo he visto yo la película, sino también para acabar de una vez por todas con una de las polémicas que la salida de la película tuvo entre la crítica provincial, por decirlo de alguna manera, en España, en relación con la famosa serie True Detective. Yo soy de los que cree que la isla mínima es muy superior a True Detective. Y voy a intentar explicar por qué. Porque más allá de que haya fotos que recuerden una y otra, más allá de que, como él mismo explicará, aquí hay estas cosas de coincidencia casi temporal, el problema fundamental es que en True Detective, digamos, lo que se está contando no es una cosa novedosa de que haya dos policías, eso es tan antiguo casi como la novela policial y como el western, sino el hecho de que al final todo se resuelve en una especie de metafísica de la amistad y a través de una resolución individualizada de dos personajes que más o menos sobreviven a la catástrofe. A mí me parece que en la isla mínima lo que se muestra no es la supervivencia de nadie, sino la persistencia casi de una amoralidad sistémica que se basa y que circula y que se desarrolla precisamente como base para que todo lo que se cuenta pueda ocurrir. Voy a tratar de centrarme en precisamente la intervención que tocaste. Efectivamente, a mí lo que me interesaba más en la isla mínima es lo que hay por debajo, el río subterráneo que la recorre, ese año 80 que yo creo que fue clave en la historia de este país. La película en realidad tuvo como dos fases de escritura muy distintas. En el año 2005, a raíz de ver una exposición de fotografía de un fotógrafo sevillano que se llama Tinaya, que se dedicó a ir a las marismas durante los 90 y fotografiar el fin de una forma de vida, porque el campo antes necesitaba muchos obreros y de pronto se mecaniza y todo eso poblado se va cerrando y la gente se va sobre la ciudad. Bueno, ella había fotografiado todo aquello y era un escenario que nos parecía perfecto para contar una historia. En principio creímos un western. Esto lo creímos en el 2005 y era una historia de la que había un policía local que conseguía resolver una serie de crímenes. La historia no terminó de convencernos, la guardamos en un cajón y en 2012, después de que se nos parara una película que estábamos haciendo, la retomamos. Y de pronto un amigo nos dijo: oye, tengo dos documentales que creo que deberíais ver. Se llaman Atado y Bien Atado y No se puede dejar solo. Son dos documentales de los hermanos Bartolomé que están hechos durante la transición, pero sobre todo que están editados durante la transición. Entonces no hay registro histórico, no hay una versión oficial de lo que es. La historia se está haciendo, se está viviendo en ese momento. Y cuando lo vimos, nos quedamos completamente alucinados. Era como que las cosas no estaban nada claras, pero nada claras en ese sentido. Y bueno, recuerdo por ejemplo que el documental se cierra con un señor con barba que de pronto está hablando y una pregunta es: ¿cree usted que en este país se puede producir un golpe de Estado? Y él dice: eso es literalmente imposible. Era diciembre de 1980. Estaban 2 meses para que se hiciera el golpe de Estado. Efectivamente, lo que de pronto salía de allí era que en el año 80 había una crisis económica galopante, había problemas con la territorialidad, el país estaba patas arriba, había cosas que en 2012 ya, por fortuna, se habían acomodado, como la tensión con los militares y el terrorismo fundamentalmente, ¿no? Pero había muchos problemas de 2012, que era el momento en el que estábamos escribiendo, que estaban en 1980, y era como una especie de puente entre dos épocas. Y eso fue lo que nos llevó a cambiar la película radicalmente. O sea, la situamos en 1980, un policía se convirtió en 2 policías y cada uno con un signo político, uno trae un nuevo país, llegando bajo el brazo, y el otro es un vestigio de la dictadura que todavía sigue ahí, metido en medio cifrado y demás. Recuerdo que empezamos a rodar la película y al cuarto día apareció Javi con el mundo.
frente, aunque en realidad el personaje de Javi está construido a través de otro policía real que se llama Bernardo. Pero sí, en ese sentido, a nosotros nos interesaba muchísimo más lo que hay por debajo que lo que hay. O sea, que la trama de suspense que está sosteniendo la película, por decirlo de alguna forma. Nosotros pretendíamos que el caos no se resolviera. Si queríamos abrir preguntas en el espectador, si volvía al orden, la cuestión no terminaba de... O sea, no podía plantearte preguntas, había que dejar el caos en el caos. O el caos con cierto orden, pero estratosferamente resuelto, y que en el fondo, y ese debe ser el tránsito. Yo creo que ha servido para crear y generar un auténtico debate al final de la película, por lo cual estoy súper satisfecho. Aparte de que ya de por sí creo que esa trama suspense ha hecho que mucha gente vaya a ver la película para simplemente pasar un rato suspendido, ¿no? Para ver una película de quiero ir, ¿no? Luego, por así, como queréis hacer preguntas a vosotros y así vamos más fluidos, porque si no me soltar una chapa No, pero vengo de la fotografía, que está muy preocupado con la fotografía. Uno de los elementos que usamos en la película para enriquecernos y para, bueno, en la fase de documentación, pero que a mí nos sirvió a la hora de poner la trama, es un librito de viajes que escriben Alfonso Grosso y López Salinas, que se llama Por el Río Abajo. Y ellos se meten en la marisma en el año 60 y pico, los comunistas. Y hacen una descripción de aquello, más o menos como era la marisma, en un sitio que pone un pie que de llano como cultivable. Cogen valenciano precisamente a Beca. Lo llevo allí porque durante 40 años han estado intentando cultivarlo y no son capaces. Y vienen hasta los ingleses que traen hasta camellos y todo. Sí, en serio. Porque al final los camellos se mueren, pero traen e intentan cultivar aquello y no hay manera por la salinidad, no consiguen saber qué pasa. Entonces hay o sea, se le carga a Beca por en marcha el arroz allí y se lleva un montón de valencianos. Entonces la gente que habita esos pueblos es un poco rara, porque no rara, sino porque la valenciana no son andaluces, no son valencianos, son gente que está como en ningún sitio. True Detective, capítulo 2. Bueno, True Detective, la primera noticia que yo tengo de True Detective, estaba montando la película y de pronto recibo un WhatsApp de Raúl Arevalo, que era una foto de Matthew McConaughey y de Woody Harrelson, y un texto que decía, no se han copiado. Y llamé a Raúl y digo, pero bueno, ¿esto qué es? No, es el trailer de una serie, no sé qué. Entonces la estrenaban y vi la mitad de él. Entonces la vi y dije, bueno, sí que se parece un poco. Hay un momento en el que van a descubrir un cadáver, el cadáver tiene una cornamenta, y hay un momento en el que ya uno de los personajes saca un libro y empieza a dibujar. Y eso era una cualidad que nosotros le habíamos dado al personaje de Gabriel. Ahí ya quité la serie y a día de hoy no la he visto todavía, porque no quise verla porque pensé que si era muy buena me iba a gastar y me iba a detener, porque yo había dicho, y si era muy mala tampoco me iba a sentir excesivamente bien, entonces preferí no verla. Y ahora, como una maldición, resulta que Warner Brothers, que es la distribuidora de la isla mínima, es también la distribuidora de True Detective. Por lo cual, el otro día me llegaron con un, mira, te vamos a regalar una bolsita, y era la serie, está en mi casa presentada, esperando a terminar todo esto que han vuelto a la película para verla. Pero sí, que hay una serie de casualidades, de símbolos, de cuestiones, que los 5 minutos que vi me parecieron alucinantes. Pasa que si tenéis curiosidad, y entro ya con la fotografía, la peli visualmente se inspira fundamentalmente en fotografía. De hecho, la fotografía es muy importante dentro de la película. No solo porque nosotros partimos de la fotografía de un fotógrafo sevillano que se llama Atinaya, por si queréis buscarlo, estará en internet. Aquí tuvo la suerte de morirse demasiado joven, yo creo que iba a camino de convertirse en uno de los grandes fotógrafos de este país, de
y él se va durante los años 90, 10 años a la marisma y va haciendo fotos de todo lo que encuentra allí. Esa es la verdadera inspiración del carácter visual de esta película. Esa y una foto que encontré cuando después de ella ver una exposición de aquí, que me quedé interesado por el tema, puse a buscar por internet cosas de la marisma y encontré unas fotos de un estudio de fractales, de formas de la naturaleza que se repiten, que son ahora genéricos de la película. Esas fotos las guardé en una carpeta, estuvieron en mi ordenador 7 o 8 años. Hasta que cuando fuimos a hacer la película dije, creo que quedaría un médico fantástico con esto si cogiéramos estas fotos y las animáramos. Están todas animadas a la composición digital. Ese río, por ejemplo, en el que se están moviendo las turbulencias del agua, pues está hecho digitalmente, la foto es tal cual. La casualidad además que... Sí, es una foto retocada digitalmente, luego hay unos pájaros que pasan. En fin, cada foto tiene un elemento que añadimos que era lo que daba la realidad. Por casualidad de la vida, el día que fuimos a buscar al fotógrafo que había hecho esa foto, resulta que se llama Héctor Garrido y yo conocía a un tal Chiqui desde hacía 14 años, pero no sabía que Héctor Garrido y Chiqui eran la misma persona. Así que le llamamos y resultó que aparece por allí, pero eres tú, y sí, soy Chiqui. Pues, y tuve la suerte de que me dejó en un fotógrafo del CSIC, del Centro Superior de Investigación Científica, que entre otras cosas se encarga de censar la población de aves que hay en todo el parque. Entonces, la fotografía desde una avioneta, todos los años lo hace, un programa informático calcula, pues hay no sé cuántos flamencos, no sé cuántas bacetas, y aquí sacan el censo. Y él nos cedió estas fotos. Y luego también la fotografía creo que es muy importante en la película porque la verdad, la luz, la trae un fotógrafo. El fotógrafo que es el fotógrafo del caso, es el que realmente tiene las pruebas y es el que sabe cuál es la verdad que el otro está ignorando, o queriendo ignorar en determinado momento, porque en momento yo creo que el personaje ahora se miente a sí mismo para poder seguir disparando. Los negativos son cruciales también, por lo cual no dejamos nunca de hablar de la fotografía dentro de la película, en realidad. Bueno, era también una especie de homenaje a Bing. La película también narrativamente muy sencilla, es ellos lo que ven todo el tiempo, excepto los centrales y un plano concreto que es el descubrimiento de los cadáveres que está hecho dentro del coche, que lo hicimos porque aquí tiene una foto que se ha prendido a la pieza. Bueno, si veis las fotos de aquí, os vais a dar cuenta de que la película sale de las fotos. O sea, hay muchas cosas que ya están ahí. Y yo quería preguntarte, tú como director, ¿cómo te enfrentas a un tema tan delicado y que sigue siendo una labor tan profunda en la sociedad española? Bueno, en ese sentido, la mujer en cierto modo se presenta en la película por ausencia, casi. Me preguntaba antes por el caso de la niña en clase. En realidad, nosotros lo que usamos para trabajar fundamentalmente fue una especie de sensación que nos salía de la lectura de una novela de Bolaño que se llama 1766 y en concreto de un capítulo que se llama La parte de los crímenes, en la que cíclicamente se van descubriendo cadáveres de mujeres. Sí, el libro se llama Santa Teresa, pero son los crímenes de Ciudad Juárez. Ya de ahí partíamos y esa no presencia de la mujer era una de las cosas que yo creo que hacía que le daba fuerza. Salió mucho del libro de Bolaño. Y luego intentamos que los personajes femeninos que hubiera presentes tuvieran mucha fuerza. La señora del Coto Populado, que es capaz de enfrentarse a un policía directamente, sin ningún problema. O la madre de la niña, que en realidad era un personaje condenado porque se ha encadenado a una persona que es un caso de carne, que es el personaje que hace Antonio de la Torre, que le pega, que probablemente una disciplina superstar en su casa. Y curiosamente, Nerea, recuerdo que cuando yo vi la prueba, bueno, esta chica es estupenda, pero es gallega, que hace una gallega en la película, si esto es todo andaluces y tal, y me dijeron las 12 castings, me va a ir a Irlanda Serrano. Dale una vuelta a ver qué surge. Y entonces me di cuenta de que si la historia era la historia, que es la que al final identificamos, aunque no se cuenta en la película,
una vida abierta y la convence para casarse con él y irse a vivir a un sitio como el que viven, en el que ella eternamente está haciendo un viaje de una orilla a la otra. Para que la historia de pronto se me volvía mucho más dramática. Eso es la secuencia de la que hablaba antes de la cruz, de alguna manera, para mí era más bonita de la película porque están hablando de la imposibilidad de tener una historia de amor con personajes que probablemente se necesiten al máximo en ese momento, pero ninguno de los dos puede cambiar el destino, por decirlo de alguna forma. Cuando que se muere ella porque está encadenada a ese ser abominable, el padre de la niña, porque ni siquiera es abominable, simplemente no ve más allá de sus zapatos. Sí, he notado una falta de música en la película en general. Había escenas en el que sentía acompañado de algo que no he visto, y puede ser también por fallo mío profesional, que he echado de menos música. A lo mejor es lo propio. Esas son sensaciones que yo de hecho pienso cuando terminan las mezclas, que suele ser un proceso bastante complejo, la mezcla de música, siempre te cae la duda de si he puesto demasiada música, por lo menos a mí. Y generalmente tiendo a pensar que me he pasado en vez de que me he quedado corto. Yo pienso que la película va un poco larga, la música, la verdad. De todas formas, es una percepción. Entiendo perfectamente lo que dice y puede que para ti le falte. Para mí tengo la sensación de que la mezcla incluso me paseo. La creación de personajes ha sido solo tarea de guionistas y del equipo de dirección, o habéis dejado una parte libre a los actores para...? No, siempre es una tarea conjunta. Tienes que consensuar, tienes que llegar no voy a decir un acuerdo, pero sí a un puerto común, a un sitio donde estemos de acuerdo en lo que estamos haciendo. Se me ha olvidado contarlo antes, por ejemplo, el personaje de Raúl y yo la primera semana no nos entendimos absolutamente nada. O sea, bueno, la primera y la segunda. La tercera empezamos a entendernos un poco y el rodaje lo comenzamos regular. Pero a partir de la primera semana entró en la película y yo no hubo ningún problema. Yo quería preguntarte, por curiosidad, si leéis la mínima sobre el estrenado un año antes o el próximo año y hubieras dado esta edición, ¿a quién le hubieras dado tú los Goyas más importantes, ¿no? Este año de mejor película? Pues yo creo que se lo hubiera dado Magic, me parece una película buenísima y sobre todo me parece algo muy prometedor. O sea, estoy seguro de que Carlos va a hacer películas maravillosas. De todas formas, era un año muy difícil, porque estaba Magical, estaba El Niño, que me parece una película trepidante de industria, de las que hay que hacer también, que tenemos que tener ese tipo de películas en español. Estaba L'Oréal, que es una película muy delicada, estaba 10.000 kilómetros, estaba Camino Revienta. Es que yo creo que ha sido un año excepcional de cine bueno.